El acoso laboral es un tema impresionantemente importante porque evidentemente se está dando de muchas formas. El acoso laboral se está dando precisamente contra quienes quieren establecer un tipo de enseñanza distinto. Es decir, por ejemplo, entra a un departamento X de antropología o de lo que sea, un núcleo, se apoderan de él a través de ello y empiezan a hacer acosos laborales contra quienes no se someten, contra los que no están, contra los que están en contra de la cuestión democrática o de crítica a los planes de estudio porque no son lo suficientemente amplios, integrales, etcétera, porque son de carácter elitista. Entonces empieza a haber un acoso laboral que consiste en destacar que esa persona es una ideóloga, que en realidad no es científica, que no escribe en revistas de reconocido y prestigio internacional. Yo nomás conozco una que es el Playboy. La otra el Penthouse, no. Entonces, bueno, ¿qué? Empieza el acoso laboral, pues. Es un tema verdaderamente importante que se está dando en todas las instituciones del país, que se está dando precisamente contra quienes pensamos distinto, quienes vamos a contracorriente. Se da el acoso laboral. Y hay gentes que han sido destruidas en el acoso laboral, porque no todos podemos responder de la misma manera. Es decir, hay gentes más vulnerables que otras, pero gentes que se han mantenido con principios, gentes que han defendido la educación gratuita, gentes que han salido al paso de su compromiso y que se han enfrentado a las mafias, que se han enfrentado a los grupúsculos que se dan dentro de cada una de las instituciones para mantener el statu quo, han sido verdaderamente demolidas, destruidas por ese acoso laboral. Y esa también podría ser la historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es una escuela siempre contradictoria, pero nosotros debiéramos rescatar las conquistas que ha tenido la escuela. Es decir, no solo es necesario notar sus claroscuros, es necesario ver sus contradicciones, es necesario ver. Ahorita me acabo de encontrar una colega que me dijo, ya no hay compromiso, los estudiantes están pensando más en el hedonismo. Le digo, bueno, pues, ¿qué se quiere? Es decir, estamos viviendo la época más narcisista, más individualista que existe. ¿Por qué? Porque claro, cada quien nomás está viendo cómo sobrevive. Pues, tú sales de tu casa, tienes que ver si te van a asaltar, ¿no? Estás parado en una esquina, en el metro, no tiene que haber para mujeres y hombres porque, pues, están los acosadores aquí del otro lado, sexuales, ya no hay, laborales. O sea, es una cosa impresionante. Cualquiera, ya llegas a tu casa en la noche, puta, otro sobreviví sin que pasara nada, ¿no? Ni me robaron, ni me asaltaron, ni me secuestraron, ni me mataron, ni me levantaron, ni me violaron, ni me insultaron, ni me peleé. Coño, ya llegas y dices, puta, otro día más. Es una guerra de diario, ¿verdad? Es una cotidianidad de una guerra de diario. Entonces, yo creo en este sentido que la cuestión de la Escuela Nacional de Antropología e Historia tenemos que verla en todo ese contexto, en toda esa historia, porque no es una institución común, como aquí se vio, por ejemplo, desde el punto de vista de sus planes y programas de estudio. Es decir, que yo sepa, la escuela ha definido planes y programas de estudio, y eran certificados por la Secretaría de Educación Pública. Pero eran registrados. Eran registrados. Incluso nosotros mantuvimos un programa que después también se quitó, que era que ingresaba uno a la ENA y uno tenía en 5 años una maestría que sustentaba la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros fuimos de esa generación. Claro, estudiábamos 5 años en lugar de 4 y estudiábamos, por ejemplo, casi año y medio una serie de materias que incluían arqueología, antropología física, lingüística, antropología social, etnología, etcétera, historia. Es decir, había una visión integral, mala, buena, mala, lo que sea, pero había la necesidad de que se formaran para poder hacer que con unas
cierta integralidad, la calidad de la educación, etcétera, que estaba por verse también en esos años, y pudiera resultar para la maestría. Todos nosotros que nos recibimos de esa fueron reconocidos en su maestría, es decir, estudiamos en otras universidades y fuimos reconocidos en estas escuelas. Yo la verdad que recuerdo de los temas que aquí se plantean, las estrategias que seguimos fueron básicamente las del consenso en la representación de los órganos de dirección y la posibilidad de plantear a toda la sociedad de la ENA los problemas que se presentaban. Es decir, no hay otra manera, pues, porque incluso hubo intentos de decir, durante mi gestión, el Instituto Nacional de Antropología e Historia nunca siquiera se atrevió a decirme que se hiciera algo en la escuela. Es decir, Gastón García Cantú me invitó varias veces y hasta platicamos, pero nunca hubo una orden que me diera, porque era como algo tácito, ¿no? O sea, tú no me das una orden, pues yo tampoco te armo un desmadre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sabían que había una representación estudiantil, laboral, de los profesores que respondieran. Estoy hablando, por eso es que es tan distinto a mis colegas, de una época mucho más politizada, de una época mucho más... ¿Neoliberal? Sí, no entraba de lleno el neoliberalismo y por lo tanto, pues había una correlación de fuerzas mejor como para dar cauce a estas formas de gestión democrática que se pudieron dar. Y bueno, luego cambiaron las cosas porque también pues los directores que me siguieron se enfrentaron, algunos de una manera, otros de otra, se enfrentaron a lo que ya fue el ajuste neoliberal de la educación superior en el país. Ya vinieron cambios sustanciales. Pero ahí también hay que ver también escogencias, pues, porque también imaginarios simbólicos que se cambiaron de la noche a la mañana, como nombres de auditorios, como cuestiones que tenían importancia para esa época y que ya no gustó, la desaparición de la licenciatura de Antropología Social de Oaxaca, etcétera. Todo eso pudo no haberse llevado a cabo, porque también se pueden enfrentar los neoliberalismos a partir también de acomodos y flexibilizaciones sin romper o sin enfrentarse así beligerantemente a quien quiere que nos ajustemos o que nos sometamos, ¿verdad? Cada uno, cada persona, cada sector, cada organización tiene sus formas de opción política que corresponden a una época. Yo sí tengo necesidad de plantear, porque no creo que haya para segundas o rondas, algunas cuestiones importantes que se llevaron a cabo en la escuela. Por ejemplo, la conformación del Consejo Latinoamericano de Apoyo a las Luchas Indígenas, que se formó aquí en ese auditorio. Hubo una relación importantísima con todos los movimientos de solidaridad centroamericanos. Aquí se formó el Frente Mundial de Solidaridad con El Salvador. La ENA siempre fue pues un organismo presente en la huelga del Politécnico del 57, en los movimientos de todos los años 60, la protesta de los médicos, etcétera, semillero de todo tipo de militancias que ahora no se quieren reconocer o que ya les avergüencen esas militancias y que algunos hayan cambiado y se hayan pasado para los otros campos, es otra cosa, pero era pues un organismo muy vivo, muy comprometido, pero también muy importante para la antropología. A lo largo de todo el continente hubo centroamericanos, sudamericanos que vinieron a estudiar a la ENA. Hubo incluso un proyecto de la OEA, el proyecto creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, en donde vinieron haitianos, panameños, etcétera, que estudiaron en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En todos los movimientos hubo compañeros de fuera. Yo recuerdo, por ejemplo, a Felipe Montemayor, nos contaba, todavía la escuela estaba en Moneda, cómo
como al salir para la manifestación decía, nos cuidan a los extranjeros, porque también los extranjeros participaban en las movilizaciones. Y creo en este sentido que debiéramos de tener un imaginario de la ENA sumamente positivo. Es una escuela que ha forjado, pues díganme, en cualquiera de ustedes que están estudiando Florencia, toda la cuestión con Crotz, con Ana Paula y Teresa de la antropología, la impartición de la antropología a nivel nacional, pero la gran mayoría de las escuelas de antropología en Yucatán, en la UAM de Iztapalapa, en todos lados, ¿quiénes lo integran? Estudiantes de la escuela de antropología. Su alma mater fue la escuela de antropología. Incluso nuestros adversarios políticos indigenistas, se forjaron en la ENA. Es decir, que no nos guste cómo piensan algunos, bueno, sí, pero se forjaron en la ENA. Los grandes pensadores de la antropología estuvieron en la ENA. Don Pablo González Casanova pasó por la ENA, aunque su título es Sociología, etcétera, ¿verdad? Rodolfo Stavenhagen, el propio Guillermo Bonfil, dígame, que los que establecieron la disciplina como tal, estudiaron en la ENA, fueron incluso algunos de ellos funcionarios, directores, profesores de la ENA. Yo tengo una visión de la ENA siempre positiva y siempre confío en las nuevas generaciones. Es decir, a pesar de lo que se diga de que son muy hedonistas, bueno, hay que verlo, hay que ver, porque siempre algunos son muy hedonistas, o siempre algunos, otros tendrán compromisos y van a responder a esos compromisos. Muchas gracias. Bueno,